Sí, ahora sí. Ya, súper. Vamos a empezar esta presentación con esta gran pregunta, si realmente las vacunas son una verdadera innovación contra enfermedades. ¿Ya? No quiero que me respondan ahora, vamos a pasar algunas diapositivas y quiero que vayan pensando si realmente vale la pena, aunque quizás algunos ya sabemos por dónde va la respuesta, pero ojalá se puedan sorprender o aprender algo o también sacar dudas, etcétera, con esta humilde presentación. Partimos. Una vacuna. Cuando nosotros nos dicen vacuna, lo primero que pensamos es un pinchazo en el brazo, dolor, ¿cierto? Pero en sí, una vacuna es un producto formulado que estimula el sistema inmunológico de una persona para producir una inmunidad, ¿ya? O una protección específica para una enfermedad, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de una vacuna? Es proteger de la enfermedad, ¿ya? Y hay distintas vías de administración de una vacuna, eso es súper importante. No solamente el pinchazo, que sabemos que no puede doler, sino también que hay vacunas orales, ¿ya? Que se administran sobre todo en bebé, por ejemplo la vacuna del polio. Hay también intranasales, ¿ya? Y hay innovaciones actualmente que están desarrollando vacunas en alimentos, ¿ya? Lo vamos a ver muy rapidito en la siguiente diapositiva, ¿ya? ¿Cuál fue la primera vacuna? No sé si ustedes han escuchado sobre Edward Jenner. Este señor era un científico, filósofo, siempre admiraba todo lo que lo rodeaba, ¿ya? Y se dio cuenta que las mujeres que sacaban leche de las vacas, ¿ya? No se enfermaban de viruela, como era casi una, por así decirlo, una epidemia en la época, y había muchos niños que morían con esta enfermedad que era muy grave y no se podía controlar. Entonces empezó a hacer sus averiguaciones, etcétera, y se dio cuenta que estas mujeres, que no se contagiaban con viruela, tenían llagas o heridas en sus manos. Y era porque estas heridas eran producidas por la bacteria, o sea, por el patógeno de la viruela, pero en vacas. ¿Ya? Entonces él dijo, quizás la viruela bovina podría ser algo contra la viruela que nos ataca a nosotros. Entonces tomó una materia propiamente tal de la herida abierta, fresca, ¿ya? Y le inoculó en un niño que quizás ahora pensamos que bioéticamente no se podría hacer, no podemos llegar y tomar un niño y vamos a experimentar, ¿ya? En esa época no había estas normas, no existía lo que era bioética, pero él, con autorización del padre de este niño, que era hijo de un jardinero, ¿ya? Lo inoculó con esta materia de la herida. Y después el niño, bueno, pasó varios días que el niño se sintió un poco mal, con fiebre, dolor corporal, etc. Y después lo expuso a un niño con viruela humana. Y el niño enfermó muy leve en comparación al niño que ya estaba enfermo. Entonces empezaron a salir, a crearse diferentes caricaturas en donde decían que Jenner quería convertir a las personas en vacas, que lo que estaba haciendo estaba fuera de lugar, que estaba casi loco, etcétera. Pero él sabía que esto podía ser el comienzo de algo grande, que era la deseada inmunidad. ¿Ya? Y aquí nos vamos a estar muchos años para hacer no tan larga la presentación. ¿Y cuál es actualmente el desarrollo de una vacuna? Existen diferentes fases, que quizá también hemos escuchado debido a las vacunas del COVID. Está primero la fase preclínica, en donde se hace todo en un laboratorio, en modelos pequeños, líneas celulares, en animales pequeños como ratones, etc. Y el objetivo es la búsqueda de antígenos para crear formulaciones, evaluar su eficacia y seguridad en modelos. ¿Ya? Aquí nos ocupa seres humanos aún. Luego de eso, cuando ya se tiene un tipo prototipo, una formulación prototipo, incluso se pueden tener muchas formulaciones prototipo, y eso es muy normal, pasa.
Luego avanza hacia la fase clínica, que tiene 3 fases. O sea, la etapa clínica tiene 3 fases. La primera fase, ¿ya? Se evalúa en pocos seres humanos, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo? De establecer la vía de administración y dosis. Ahí se evalúa si realmente la vacuna puede ser administrada oral, intranasal, inyección, etcétera, ¿ya? En la fase 2 se aumenta el número de voluntarios, ¿ya? En personas. ¿Y cuál es el objetivo? Seleccionar las fórmulas más adecuadas, la concentración, si hay, también mide la seguridad, por ejemplo, si hay algún ingrediente que causa mayor número de alergias, etc. Y en la fase 3, ¿ya? El objetivo es, bueno, aquí se evalúa generalmente son más de 200 voluntarios, ¿ya? El objetivo es la comparación entre el placebo y la vacuna. El placebo es toda la formulación de la vacuna sin el principio activo que genera esta inmunidad, ¿ya? Ahí vamos a hablar de formulaciones. Espérenme un segundo. Y la última etapa, y muy importante porque muchas veces no la consideramos, ¿ya? Es la etapa de comercialización, en donde el objetivo principal es evaluar el funcionamiento de la vacuna en condiciones reales, en ambientes reales, ¿ya? En cuanto a su efectividad y efectos adversos. Es por eso que, esto es muy importante, que a pesar de tener una autorización de emergencia en una vacuna, como por ejemplo las del COVID, se sigue evaluando, ¿ya? Se deben seguir registrando los efectos adversos, ¿ya? Porque ahí se evalúa, propiamente tal, las condiciones reales, el ambiente real de una vacuna, ¿ya? Ahora, el tiempo. El tiempo es muy variable y nosotros hasta hace un poquito más de 2 años sabíamos que las vacunas se podían demorar muchísimos meses en desarrollar, incluso hasta 48 meses o más. Incluso la vacuna del polio se demoró aproximadamente más de 10 años, ¿ya? Entonces era muchísimo tiempo, ¿ya? Luego vamos a hablar de por qué se demoró tampoco la vacuna del polio. Entonces, se han desarrollado diferentes vacunas que nos han permitido controlar enfermedades muy infecciosas, tales como la hepatitis, el polio, la difteria, la tos convulsiva, el tétanos, la viruela, propiamente tal, la varicela, y una de las más novedosas fue para controlar el virus del papiloma humano, ¿ya? Que de hecho en Chile hace 10 años aproximadamente está en el plan de vacunación obligatorio, ¿ya? Que no todos los países aún es obligatorio esta vacuna. Y ahora nos vamos a las vacunas del COVID, creo que aquí mis favoritas. Hay muchísimas actualmente vacunas del COVID que están autorizadas por emergencia, incluso una aprobada, ¿ya? Para su uso, como es la Pfizer o la Comirnaty, perdón. Y también están formuladas con diferentes principios activos para generar la inmunidad al mismo virus. Por ejemplo, la de Pfizer sabemos que es la primera vacuna autorizada y aprobada del tipo de ARN, ¿ya? Que es la molécula de material genético. Esta es de 2 dosis y fue desarrollada por 2 países. También tenemos la Vaxzevria, ¿ya? O AstraZeneca, que es en base a vector viral, es decir, ocupa otro virus para llevar material genético del SARS-CoV-2 y generar esta proteína clave, que es la proteína S o la proteína Spike. Y fue desarrollada también por 2 países, principalmente Reino Unido, pero también hay una asociación con India, ¿ya? Por eso que se llama AstraZeneca o Covishield. Tenemos Coronavac, que es una de las vacunas que más se ha administrado acá en Chile, que es la laboratorio Sinovac, del país China, y está formulada a base de virus inactivado. Es decir, toman este virus de SARS-CoV-2, como que le pegan unas cachetadas para mantenerlo medio atontado, que no genere la enfermedad,
ya, y que sea inocuo para nosotros, pero a la vez que nuestro cuerpo sea capaz de reconocerlo como para decir, ¿sabes qué? Aquí hay un agente que no es propio del cuerpo y voy a generar inmunidad. También está la del Sinovac, que es del mismo método y misma formulación que Coronavac. De hecho, se confunden mucho, pero son de laboratorios diferentes. Está la Convidecera o la de Cancino, que también es de vector viral, como la de AstraZeneca. Lo singular de Cancino es que hasta ahora es una sola dosis, aunque hay investigaciones que con 2 dosis aumenta más del doble la generación de anticuerpos, pero hasta ahora sigue siendo una dosis. Tenemos la vacuna de Moderna, que también está hecha de ARN, muy parecida a la de Pfizer, la Covaxin, que también es de virus inactivado, ¿ya? La Sputnik, que en su tiempo tuvo muy en boca porque fue una de las primeras vacunas que se lanzó comercialmente ya en Rusia, y que todos que quizás miramos como raro, así, pero realmente es muy efectiva. Es de vector viral y usa 2 diferentes virus. Para la primera dosis usa uno y para la segunda dosis usa otro. Ya, esa es una gran innovación. También está la vacuna de Janssen, que es de vector viral, y la de Novavax, que es de su unidad, es la única de su unidad. Eso quiere decir que usa solamente la proteína S dentro de una matriz, ¿ya? Como una pelotita, y lleva esta proteína S para generar anticuerpos. Hasta ahora es la única de su unidad. ¿Y por qué? La gran pregunta, y es súper válida para que haga esta pregunta la gente, ¿ya? Y yo creo que todos hicimos esta pregunta, inclusive los científicos. ¿Por qué una vacuna en tan poco tiempo? ¿Qué pasa? ¿Esto estaba planificado? ¿Alguien tenía la fórmula secreta? ¿Qué pasa? Hay varios factores que pueden incidir en por qué una vacuna se demoró tan poco tiempo, ¿ya? Primero, el estado de alerta de una pandemia. Pandemia es muy diferente a decir epidemia y a decir endemia, ¿ya? Pandemia quiere decir que la enfermedad se ha propagado por todo el mundo, ¿ya? O la mayoría de los países del mundo, y es altamente contagiosa, ¿ya? Y eso tiene que ver con el nivel de contagio o el R0. No vamos a entrar en detalle, pero solamente lo voy a dejar. Es muy importante que los tipos de coronavirus, ¿ya? O sea, los coronavirus son un tipo de virus, ¿ya? Y el SARS-CoV-2 no es el único coronavirus que existe en el mundo. De hecho, se han descubierto el SARS-CoV-1 y el MERS, que también son tipos de coronavirus, ¿ya? Es decir, que son como una pelotita y tienen esta proteína spike donde se unen los anticuerpos, y esta misma proteína spike permite entrar a las células e enfermarnos, ¿ya? Y uno de los hitos más importantes es la colaboración científica, ¿ya? Una base de datos abierta o open source, como se llama, comenzaron a compartir todos sus resultados, ¿ya? Por ejemplo, secuenciación de genomas, descubrimientos de variantes, descubrimientos de mutaciones de importancia, ¿ya? Medicamentos incluso, o tratamientos que podrían generar un nuevo medicamento o claves importantes para una formulación de vacuna, ¿ya? También el financiamiento público y privado, o sea, una de las pocas veces donde se han unido el sistema privado, ya, como donaciones de filántropos, ya, público, ya, una de las pocas veces donde vemos esto, ya. También la disponibilidad de voluntarios. Mucha gente, muchísimas, millones de personas se inscribieron para ser voluntarios a cualquier tipo de vacuna de COVID. Y eso se aprecia demasiado, ¿ya? Y las formulaciones de vacunas anteriores. Nos vamos a dar cuenta en la siguiente diapositiva que las formulaciones de las vacunas son muy similares. Constan de 4 o 5 ingredientes claves que todas las vacunas tienen, ¿ya? Así que no es algo relativamente, o no es algo realmente nuevo, ¿ya? Sino que tenemos que buscar
lo más importante que es el antígeno, la seguridad y la eficacia, y para eso están todos los ensayos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los ingredientes claves de la vacuna del COVID? ¿Ya? Les voy a dar algunos ejemplos, ¿ya? Está la de Pfizer, que sabemos que tiene el ARN mensajero, que es la molécula principal, que va a sintetizar la proteína S para generar inmunidad, ¿ya? Los lípidos, sumamente importantes, porque van a envolver este ARN, porque el ARN no puede andar solo, porque si no se degrada. Entonces, están los lípidos que lo envuelven y permite que entre a nuestro cuerpo. También están las sales, como el cloruro de sodio, la sal de mesa. ¿Qué hace esto? Mantiene el pH equilibrado, ¿ya? Porque ¿qué pasa si hay un pH muy básico o muy ácido? Se degrada, ¿ya? Y la sacarosa, que es un crioprotector para proteger las fórmulas a baja temperatura, ¿ya? Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque son cristales. Y la vacuna Pfizer se debe mantener en refrigeración, ¿ya? Así que hasta ahora todo calzaría. También tenemos la vacuna Coronavac de Sinovac, que como ya le había dicho es de virus inactivado, de la cepa original de coronavirus, que es la CZ02, ¿ya? Y que lo que es el propio virus, pero no infeccioso, como ya le había dicho, como que le pegan unas cachetaditas, ¿ya? Para que no provoque la enfermedad, pero sí sea capaz de producir una respuesta inmune. ¿Con qué le pegan estas cachetaditas? Con el siguiente ingrediente, que es la beta-propilactona, ¿ya? Que inactiva el virus y lo mantiene así en la formulación, ¿ya? También tenemos un coadyuvante, que es el hidróxido de aluminio, muy conocido incluso dentro de las fake news, etc. Pero es uno de los mejores ayudantes para potenciar la respuesta inmune, ¿ya? Y también sale como cloruro de sodio para mantener el pH. También tenemos la vacuna Novavax. Como les había dicho, esta es la única vacuna de su unidad en donde tiene la proteína S del virus, y dentro de, para mantener esta proteína S, hay una nanopartícula lipídica que transporta esta proteína S para que las proteínas no se vayan degradando, ¿ya? También contiene una innovación propia de Novavax, del laboratorio, que lo usa para todas sus vacunas, que es la matriz llamada MR, que es una plataforma tipo red que sirve como ayudante, ¿ya? Muy parecido a lo que hace, la misma función que hace el hidróxido de aluminio. Y también existen las saponinas, ¿ya? Estas saponinas lo que hacen es generar mayor respuesta inmune en la persona. Es un inmunoestimulador, ¿ya? ¿Qué pasa cuando nosotros nos vacunamos? Quizás nos sentimos mal, quizás nos duele la cabeza. Esto puede pasar, esto es muy importante que sepan, ¿ya? Hay reacciones adversas que no son graves y que no ponen en riesgo la vida y que son normales, ¿ya? Como por ejemplo dolor en el lugar de inyección, si es que es una vacuna que nos van a pinchar, dolor de cabeza, sensación de gripe, fiebre, dolor de estómago, confusión y desmayo o desmayo, dermatológicos como por ejemplo dermatitis, psoriasis, celulitis en el brazo, ¿ya? Inflamación de ganglios, también está dentro de los normales, ¿ya? Y como dice ahí, son de alta probabilidad en los vacunados. Pero también tenemos reacciones adversas que son esperables, pero se pueden considerar graves o de baja probabilidad. Entre ellas está la anafilaxia, ¿ya? El shock anafiláctico, que es diferente, el síndrome Guillain-Barré, trombosis, que conocemos quizás con la vacuna AstraZeneca, que se le ha dado un boom inmenso, aunque la probabilidad es muy baja, y la miocarditis o la pericarditis, que está asociada actualmente con la vacuna Pfizer, pero también se da en una muy baja probabilidad. Como dice ahí, de 1 a 10.000 aproximados vacunados. Es importante saber que estas reacciones adversas son tratables, ¿ya?
cuando se convierten realmente en algo que pueda afectar de por vida o incluso ser mortales para la persona, va a depender de la edad y del estado de salud, ¿ya? Y del tiempo que se le dé el tratamiento. Por ejemplo, el shock anafiláctico se debe dar tratamiento inmediato, ¿ya? Si no, la persona puede morir, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las efectividades de la vacuna del COVID? Yo aquí me basé solamente en estudios clínicos, ya que están publicados, no en el mundo real, ¿ya? Está la de Pfizer, que tiene entre 1,88, la enfermedad sintomática, perdón, y no, o sea, asintomática, y 95 para la enfermedad asintomática grave. Y también está la AstraZeneca, son 693, CoronaVac 63.6 hasta un 90, la Sinovac hasta un 86%, la CanSino hasta 91, Moderna hasta el 94.1, Covaxin 93.4, la Sputnik, que quizá vimos muy raro en su momento, o muy escrupulosa, tiene muy buena efectividad, el 91.6. Johnson Johnson o Janssen del 81.9 y Novavax del 90.4, ¿ya? Es sumamente, o sea, lo que les quiero repetir es que con cualquier vacuna pueden generar una alta respuesta, ¿ya? Si nos dan la oportunidad de vacunarnos, ¿ya? No empecemos con elegir alguna, sino es la que esté disponible. La mejor vacuna siempre debe ser la que esté disponible, ¿ya? Aunque tengamos que incluso pincharnos 4 o 5 veces. Recuerden que estamos en una situación de alerta, ¿ya? Y algunas fake news favoritas, algunas fake news de la vacuna, quizás hemos leído por ahí, o quizás hemos escuchado en el grupo de WhatsApp, o con alguna imagen extraña en Facebook, etcétera, diferentes tipos de fake news. Entre ellas, por ejemplo, que dice que el virus no existe porque nadie lo ha aislado. Sí se ha aislado. De hecho, hay diferentes metodologías y técnicas súper específicas para poder aislar virus, ¿ya? Tampoco no es algo que todos sepamos hacer, ¿ya? Hay gente especializada en laboratorios que realiza este tipo de técnicas, ¿ya? Tampoco no vamos a ver a un virus así con un microscopio normal. Se necesita un microscopio especial, tinciones, relieves, cortes, etc. Líneas celulares incluso, ¿ya? Pero no por eso voy a decir o voy a especular que el virus no existe, ¿ya? También está la fake news de las vacunas anti-COVID o contra el COVID son experimentales, ¿ya? Si bien la autorización de emergencia es diferente a la aprobación final por alguna entidad de salud en cada país, ¿ya? La autorización de emergencia contempla que al menos la vacuna debió ser evaluada por 60 días, al menos 60 días, ¿ya? Pasando por todas las fases que ya vimos. Preclínica, clínica, ahí ya lo repetí, ahí sí, preclínica y clínicas, etapa, fase 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, actualmente, aunque estén autorizadas por emergencia, están en etapa 4, ¿ya? De comercialización o farmacovigilancia, donde estamos viendo los resultados en el mundo real, la efectividad en el mundo real. ¿Cuántas personas realmente tienen efectos secundarios o reacciones adversas graves? ¿Ya? Así que no son experimentales, ¿ya? Otra fake news es que las vacunas causan autismo. Esto es muy lamentable porque está asociado a un, entre comillas, artículo científico que ya está retractado, ya se bajó de circulación, etcétera, en donde un científico tuvo conflictos de interés para hacer esta asociación, ¿ya? Realmente la vacuna no causa un autismo, ¿ya? Y ningún tipo de
de daño, por ejemplo, en relación a un trastorno o a un diagnóstico psiquiátrico, etcétera. ¿Ya? La siguiente es, no sabemos los efectos adversos de la vacuna. En verdad sí lo sabemos, ¿ya? Están lo que se llama aquí en Chile, ¿ya? Los ESAVI, o reacciones adversas conocidas, ¿ya? O sabidas por las vacunas. Entre ellos están los que ya mencioné, que son los frecuentes y los no tan frecuentes, ¿ya? Y cuando dicen, no, es que no sabemos los efectos adversos de la vacuna a largo plazo. En verdad, no sabemos, o sea, sabemos hasta cierto punto. Ya, por ejemplo, hace más de un año que se vacunaron los voluntarios y no han tenido ningún efecto adverso a largo plazo. Por otro lado, las vacunas se degradan inmediatamente después de ejercer su función, ¿ya? Y además, como les decía, ninguna vacuna, aunque sea autorizada con emergencia, se va a aprobar inmediatamente. Ya tienen que pasar al menos 60 días de evaluación, ¿ya? Y tener resultados. Eso es muy importante. La otra fake news que circula es que las vacunas tienen microchip, nanochip o grafeno. Y aunque tuvieran, no es malo. ¿Ya? Pero ya conocimos los ingredientes principales de la vacuna. Uno entiende como científico que mucha gente no va a comprender si lee en una caja de alguna vacuna, incluso de algún medicamento. ¿Qué es esto de message ribonucleic acid? ¿Qué es eso? Hidrobutil. Comprendemos que no todos lo van a entender, ¿ya? Pero no tiene, sí, hasta ahora, ni el grafeno. De hecho, el grafeno es una gran innovación para hacer medicamentos que lleguen a la célula enferma. Así que no es nada de malo. ¿Ya? El grafeno es un compuesto, es un material, perdón, a base de carbono. Nosotros estamos hechos de carbono. ¿Ya? Otra fake news es la vacuna se producen con células de feto abortados. ¿Ya? Esto generó mucha controversia. Líneas celulares, ¿ya? A decir células de feto abortadas. La gente ahí tiene una pequeña confusión, que es válido, ¿ya? Pero son diferentes conceptos. ¿Ya? Generalmente lo que hacen los científicos es obtener una célula de interés porque tiene alguna característica especial y se va multiplicando en medios de cultivo específicos. Y ahí se obtiene una línea celular. Y una de mis favoritas también es la vacuna tiene imanes. Ya vimos dentro de los ingredientes, no hay nada magnético, ¿ya? Solamente podríamos decir que las sales tienen propiedades magnéticas, pero no magnéticas de imanes, ¿ya? Hay diferentes tipos de magnetismo, ¿ya? Eso también es muy importante saberlo y poder explicárselo a las personas, ¿ya? Porque cuando decimos magnetismo, lo primero que pensamos que son imanes, como cuando los que se pegan en la nevera o en el refrigerador, ¿ya? Y no, hay paramagnetismo, magnetismos que se repelen, etc. ¿Ya? Las sales tienen, pero no son capaces de poder unirnos como un imán, ¿ya? Como el del que ponemos en la nevera. ¿Y cuál es el futuro de las vacunas? Bueno, estamos viviendo el futuro de las vacunas, en verdad. El ARN mensajero, como por ejemplo con la vacuna de Pfizer y Moderna, ¿ya? La vacuna de ADN recombinante, que ya existe una autorizada, creo que en India, ¿ya? Ahí me faltó tiempo para buscar más información, pero les prometo que pronto les voy a dar con muchos memes toda la información correspondiente de una manera mucho más fácil. Ya van las vacunas que se están desarrollando con nanopartículas, o sea, Novavax, ya, en donde usa nanopartículas lipídicas, ¿ya? Se quiere probar este tipo de vacunas o inyecciones para tratar enfermedades graves como por ejemplo el cáncer. Y las vacunas comestibles, que ya incluso en Japón, si no me equivoco, se está realizando fase 3, etapa 3,
de una vacuna en arroz para el cólera. El cólera aún es un gran problema en países asiáticos, así que esperamos pronto tener los resultados y esto es muy conveniente para la gente que no tiene, quizás no le gustan el pinchazo o es muy complicado llegar a ello a través de una vacuna, ya como tal, como las formulaciones que conocemos, ¿ya? Quizás comercializar o incluso donar este arroz les puede salvar la vida. Y ahora sí, que piensen la respuesta si las vacunas son una verdadera innovación contra las enfermedades, ¿ya? Ahí me pueden escribir o lo pueden pensar, son libres. Y por último, los quería dejar invitados a que nos puedan seguir por STEMRED. STEMRED es una comunidad digital que une a todos los actores dentro del área STEM, ya sean estudiantes, profesionales, proveedores, emprendedores, divulgadores, etcétera, con la idea de hacer match con empleos, prácticas profesionales, datos, tips, interesantes noticias, etcétera, para poder potenciar sus perfiles profesionales. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo. Y nos pueden encontrar hasta ahora, ya vamos hace poquito, hace como un mes y medio partimos a través de Instagram. Nos pueden encontrar como stenred.cl, ¿ya? Estamos compartiendo actualmente tips y datos laborales de Chile, pero pronto queremos compartir a nivel latinoamericano, ¿ya? Porque sabemos que muchas veces no tienes que ser propio del país para poder ejercer esa labor. Existe actualmente el teletrabajo, ¿ya? O incluso una pasantía, ¿ya? Y queremos poder hacer ese match entre toda Latinoamérica que le falta potenciar todavía a la ciencia. También nos pueden escribir a través del correo tenred.chile@gmail y tenemos un Linktree en el mismo perfil de Instagram. Y les dejé aquí el código para que escaneen. Y cualquier cosa que quieran compartir, nos hablan, incluso tenemos un formulario, ¿ya? Para que nos puedan decir de qué se trata su dato, a quién quieren llegar, etc. Y nosotros las vamos a leer, somos chicas, así que somos dos chicas encargadas, vamos a leer la información y la vamos a publicar, ¿ya? Y esta es la última diapositiva y espero que les haya gustado la presentación. Está un poco flash para tanta información, pero me pueden preguntar cualquier cosa a través de Instagram, que es mi nombre, así tal cual. Yosina, está aquí el código para que lo puedan escanear. A mi correo también, no hay problema.